Dice la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la parábola del mayordomo deshonesto o la parábola del mayordomo infiel. Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 13. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo? ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayor, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una parábola que es bastante compleja de comprender a primera vista. Pero aquí vamos a obtener algo importante para nuestra vida. Dios nos va a llamar la atención. Esta parábola la enseñó el Señor a sus discípulos, pero según el versículo siguiente a esto, dice que habían también unos fariseos escuchando. Eso lo veremos en el próximo capítulo. Entonces, esta parábola del mayordomo infiel o deshonesto se trata de la historia, hermanos, de un administrador que estaba a cargo de bienes, de dinero de un hombre rico. A simple vista, esta es una de las historias más complejas de comprender, pues Jesús usó el ejemplo de este hombre corrupto que hizo uso de su posición para beneficiarse en el futuro, perjudicando en parte a su amo, pero ganando amigos para más adelante. Basado su plan en que los deudores de su amo estaban agobiados con tanta deuda y a él le quedaba muy poco tiempo para ser desvinculado de su trabajo. El Señor lo usó como ejemplo a sus discípulos para enseñarles algo muy importante. Dios a veces, hermanos, usa algunas malas cosas de la vida cotidiana, no para incentivar que eso siga ocurriendo exactamente, sino que para ilustrarnos una verdad espiritual, llamándonos la atención para que aprendamos. El Señor quiere que aprendamos algo acá. Por algo esta escritura ha quedado para siempre puesta acá. Lucas capítulo 16, versículo 1 dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Qué es un disipador? Un disipador es un malgastador, alguien que es un derrochador. Es decir,
No es bueno tener un trabajador así. En esta historia contada por Jesús había un hombre rico que se enteró que su administrador estaba siendo un derrochador, un disipador, un malgastador, que estaba haciendo mal su trabajo, que estaba gastando mal sus recursos. Alguien fue con el chisme, alguien fue el acusador de aquel administrador. Hay muchos ojos, hermanos, que nos observan. Nunca sabemos. Siempre hay alguien que ve lo malo que se está haciendo y termina por informar el evento a la persona afectada para que tome cartas en el asunto. Nos falta el acusete que destapa el asunto y hace que los afectados se enteren. Así también todos los cristianos en forma individual estamos siendo observados sobre cómo estamos administrando los recursos que nos ha confiado Dios. Dios nos observa. Cómo usamos el tiempo, el dinero, nuestros contactos, nuestros recursos, nuestro conocimiento, cómo cumplimos nuestra función en el cuerpo de Cristo, cómo cumplimos nuestra función en el hogar, en la familia. ¿Qué hacemos también con esta salvación que nos fue regalada? ¿Cómo trabajamos los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo desarrollamos nuestros roles dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia? Y en el mundo también en general. Estamos siendo observados por Dios. Y dice el Señor en el versículo siguiente, ahí en Lucas capítulo 16, versículo 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. El mayordomo, dice el Señor, que fue llamado por su empleador a rendir cuenta por estas irregularidades en su gestión. Y fue avisado ahí en el acto por el jefe que sería despedido de su trabajo. El dueño, usted sabe, de cualquier negocio tiene todo el derecho de examinar la labor desempeñada por sus obreros. Pide cuentas sobre todo lo encargado, determina también cuándo cesan las funciones. El mundo entero y todos los que en él habitan, debe saber usted, y de seguro lo sabe, que pertenecen a Dios. Todo el mundo y todos los que en él habitan, dice la palabra, me pertenecen, dice el Señor. Crean o no crean. Dios, como dueño de todo, pedirá cuentas a cada uno, a cada habitante de este mundo, de lo que hizo con su vida. Tarde o temprano se nos acabará el tiempo señalado para cada uno. Sí, se nos acabará el tiempo. Y luego viene el examen final, donde en forma personal seremos aprobados o reprobados. El sabio es el que se prepara para el examen final, sabiendo que si no lo hace bien, puede ser reprobado. Y dice el Señor ahí en Lucas capítulo 16, versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Entonces inmediatamente el mayordomo empezó a pensar en su futuro y que no estaba dispuesto a ser un pobre obrero que tuviera que andar cavando, ni menos un mendigo. Así que como primera cosa, no se amargó hasta quedarse paralizado. No se sentó tampoco a quejarse de su mala situación actual, como hacen muchos, sino que rápidamente se tomó bien en serio el asunto y pensó en cosas prácticas que podrían servirle. Urgentemente tenía que pensar, aprovechando al máximo las últimas horas de su actual buena posición. Los cristianos, por nuestra parte, deberíamos tener muy claro de que sí o sí seremos llamados a rendir cuentas. Y eso debe impulsarnos para trabajar responsablemente en los negocios de nuestro Padre Celestial, entendiendo que pronto se nos acabará la vida y seremos llamados a rendir cuentas. Y si de verdad anhelamos un futuro mejor después de la muerte, debiéramos trabajar hoy con mucha fuerza, con ahínco, con responsabilidad y sabiamente. Y dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 16, versículo 4, que el mayordomo dijo, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Entonces, astutamente ideó un plan de emergencia, aprovechando los contactos de negocio que tenía con los deudores de su empleador. Mira qué interesante lo que hizo este hombre.
Él entendió que le quedaba poco tiempo y que pronto iba a cambiar su futuro radicalmente y se preparó para el porvenir. Fue previsor. Así también nosotros debiéramos idear diversas estrategias para cumplir lo que se nos pide y prepararnos para los próximos acontecimientos que están por ocurrir en nuestra vida y en el mundo. Debemos tener un plan de trabajo. Está bien hacer eso. Es mucho mejor que improvisar o no hacer nada. ¿Tienes un plan de trabajo de aquí hasta cuando tu vida te sea quitada por Dios? Medita en eso. Y dice el Señor en Lucas capítulo 16, versículo 5. Y llamando cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Miren qué hábil este hombre. Mientras estaba en sus últimos momentos de mayordomo, aprovechó al máximo su tiempo y se contactó con cada uno de los que le debía a su amo para hacerle una jugosa oferta que lo dejaría muy agradecido con él. Estas personas quedarían muy agradecidas. ¿Por qué? Porque le hizo un tremendo descuento. Este acto le podría abrir puertas para futuras opciones laborales. Astutamente, este mayordomo malo usó la lista de contactos que había acumulado a raíz de su trabajo y aprovechó las últimas horas de su actual trabajo antes de que el despido se hiciera efectivo para prepararse para la siguiente etapa de su vida. Y les regaló, ya ve usted, un jugoso descuento que iba entre un 20 y un 50% de la deuda de aquellos. Cuestión que seguramente no olvidarían estas personas. Y entonces cuando él le pidiera ayuda más adelante, estas personas podrían devolverle la mano. Nosotros, hermanos, muchas veces vivimos un evangelio pasivo. Y es fácil vivir un evangelio pasivo. Solo excusándonos que en el futuro Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Pero sencillamente, si no nos esforzamos, puede ser solamente pereza. El Señor nos muestra a este hombre que usando su mente pecadora fue capaz de prever para su futuro. Y nos muestra esto, no para que prevengamos haciendo cosas deshonestas, haciendo uso del pecado, por ejemplo, sino que recojamos este ejemplo para que imitemos el fondo del asunto y no la forma, el fondo del asunto. Dios quiere cultivar nuestra acción previsora y a no vivir un evangelio pasivo que no se mueve casi para ningún sitio y que solo espera que todo le llegue, que caigan lluvias de bendiciones de lo alto, pero sin mayor esfuerzo humano para ser bendecido por Dios. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 16, versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Quiénes son los hijos de este siglo? Son las personas comunes, las que no creen en Dios. ¿Y quiénes son los hijos de luz? Somos nosotros, los que decimos que somos cristianos. Aunque el amo no aprobó, fíjese usted, la conducta de su administrador, porque claramente perdió dinero acá, pero también le fue devuelto el dinero que estos deudores le debían. O sea, recuperó por lo menos una buena parte de la deuda que estos no habían pagado. Aunque el amo no aprobó la conducta de su administrador, sí valoró su inteligencia y alabó la sagacidad de aquel administrador para prever para su futuro. Y a su vez también le solucionó un problema a él, porque le hizo recuperar deudas de deudores que estaban ahí atorados, ahogados, que no podían pagar. Este mayordomo, que era un ladrón, actuó con astucia y redujo las deudas de los deudores de su empleador. Les alivianó la pesada carga de la deuda. Y de seguro por su plan ganó más de un amigo que podría serle útil en el futuro.
Fue previsor. Fíjense usted que esto que contó el Señor es un llamado de atención, de que incluso la gente que no conoce a Dios, los que obran de mala forma, pueden ser más astutos y amables con su prójimo que lo que es un creyente que dice conocer el amor y amabilidad de Dios. El mayordomo, aun siendo un trabajador deshonesto, un despilfarrador, un malgastador, sin embargo, tuvo más empatía, mucho más empatía por sus semejantes endeudados que otras personas que se creen justas y buenas. Claro, lo hizo para beneficiarse él, pero también les alivió la carga al otro. El Señor dice que este mayordomo infiel fue mucho más empático que aquellos que se creen siervos de Dios, pero no hacen nada por aliviar la carga de su hermano. Su motivación no era la mejor de todas, pero igual logró beneficiar a mucha gente. El problema es cuando muchos de los discípulos del Señor no tenemos ideas para ayudar a nuestro prójimo. No tenemos ningún plan de trabajo en la obra de Dios. No estamos haciendo nada a pesar de que sabemos que nos queda poco tiempo antes de ser llamados a rendir cuentas a Dios. Y allí estamos, diciendo que tenemos mucha fe, que amamos mucho a nuestro Dios, pero nuestra fe no tiene obras. Y si nuestro amor a Dios no se manifiesta con amor al prójimo, en realidad estamos engañándonos a nosotros mismos. Muchas veces decimos que queremos que todos los planes de Dios se hagan realidad en nuestra vida, pero no hacemos casi ningún esfuerzo en idear un verdadero plan bueno de trabajo para servir a Dios. Decimos que Jesús es nuestro Señor, pero no atendemos a sus consejos ni obedecemos a sus instrucciones. Decimos que le amamos, pero ni nos importa la situación en la que están otras personas. A pesar de que sabemos que el Señor nos advirtió de todas estas cosas, que seremos examinados en cómo procedimos, qué hicimos y qué no hicimos. Si buscáramos el reino de Dios con la misma dedicación y astucia que buscan dinero y placer el común de la gente del mundo. El Señor dice que nuestra realidad personal y como iglesia sería radicalmente diferente y de verdad impactaríamos al mundo. De verdad seríamos hijos de luz. No deberíamos dejar que se diga que los hijos del diablo, que los hijos de este mundo son más eficientes en su labor que los hijos de luz, que los hijos de Dios. No deberíamos permitir que se dijera que los incrédulos son más sabios y astutos que nosotros, que tenemos al Dios Todopoderoso, al más sabio del universo, con nosotros. El mismo Señor Jesucristo nos dijo, sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 16, versículo 9, y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿A qué se refiere esto? Jesús transfirió el principio de la parábola, recordándonos que necesitamos usar nuestros recursos actuales para planificar para la eternidad. Sí, usar lo que tenemos. Jesús no aprueba el fraude del mayordomo, para nada, pero elogia su viveza al usar las oportunidades del presente para impactar su futuro patrimonio y beneficiar a otras personas. ¿Se le llama riquezas injustas a qué? Al dinero. No debemos comportarnos como propietarios del dinero que manejamos hoy, sino que como simples mayordomos que algún día nos será quitado todo lo acumulado. Todo nuestro dinero, todos nuestros bienes, ¿a quién le pertenece? Finalmente a Dios. Todo lo que hemos acumulado de dinero, aquellas riquezas injustas que dice el Señor, se nos pedirá cuenta de lo que hicimos con ella. El Señor nos sugiere usar el dinero con buenos fines y hasta ser amigos de verdad a través del buen uso. Los amigos a los que hemos ayudado con nuestro dinero aún será recordado, dice el Señor, en el reino de Dios, allá en las moradas eternas. Imagínate, imagínate, la amistad hecha en esta vida puede perdurar hasta entonces, hasta la vida eterna. Esforcémonos, dice el Señor, entonces en ganar amigos a través de la caridad. La Biblia Nueva Traducción Viviente de este versículo dice, aquí está la lección, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben,
ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. La Biblia, palabra de Dios para todo, dice de este versículo, usen las riquezas mundanas de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios, para que cuando las riquezas se acaben, sean bienvenidos en la casa eterna. Lo importante, hermanos, es invertir los recursos económicos para el Señor ahora, que aún hay tiempo y algo tenemos. Esos recursos que Dios nos ha confiado, sean muchos, sean pocos. Muchos dicen que invertirán sus recursos en el reino de Dios cuando tengan lo suficiente, cuando les alcance o les sobre. Piensan que gastarían más en la obra de Dios si tuvieran un poco más. Pero la verdad no es así. No, no es así. Entre más se tiene, más mezquino se es. Si en lo poco eres generoso, en lo mucho también lo serás. Ocupa tu inteligencia, tu actual posición, lo que tengas, los recursos que ahora tienes, para ser dadivoso, para hacer el bien. Mira que mañana puede ser demasiado tarde. Andamos, hermanos, por el camino de la sabiduría cuando usamos las oportunidades financieras hoy. No para ganar el cielo, no, sino para que ese cielo o moradas eternas sean hoy una verdadera experiencia, una experiencia agradable en aquellos que ayudamos. Que ellos se den cuenta que nosotros pertenecemos al reino de Dios y con los recursos que tenemos ayudamos. Aun si estamos en problemas financieros y los pronósticos no son muy alentadores, sí, podemos usar lo poco que tenemos y ayudar al necesitado. Yo pertenecí a una familia con un dueño de casa que tenía sueldo mínimo y éramos 6 en total. Y mi padre, todos los meses, apartaba el 10% de sus recursos, que eran muy escasos, para ofrendarlos. Así hacían. Para mí era un desastre eso. Yo reprobaba ese tipo de cosas, pero nunca faltó en realidad. Dios siempre proveyó. Aun si estamos en problemas financieros y los pronósticos no son muy alentadores, sí, podemos ayudar al que está más necesitado que nosotros. Si usamos los medios actuales bondadosamente, hermano, podremos guiar a otros a encontrar a Cristo. Y esa movida será estratégica, sí, muy estratégica. Traerá innegables beneficios en la eternidad. Cuando practicamos la misericordia, recibiremos misericordia. Sed misericordiosos, dijo el Señor, como vuestro Padre es misericordioso. Si sabemos usar adecuadamente la riqueza injusta, el dinero, las posesiones materiales de esta vida, seremos aprobados por Dios y recibiremos las verdaderas riquezas del cielo, las moradas eternas, la herencia preparada para los hijos de luz que son sagaces. Dios nos prueba con algo tan simple como es el dinero. Qué tan ambiciosos, avaros, poco dadivosos somos. Dice el Señor ahí en Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y así es. La fidelidad de las cosas pequeñas demuestra cómo uno será fiel en las cosas grandes. La Biblia, traducción en lenguaje actual de este versículo de Lucas 16, 10, dice, al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Lo que pasa, hermano, es que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esa es una ley. En estas palabras de Jesús, el dinero es considerado lo muy poco. Si una persona no puede ser fiel en manejarlo muy poco y es avaro, ambicioso, no se le debe confiar que será fiel al manejarlo más. Así que el que dice pequeñas mentiras, por ejemplo, el que dice pequeñas mentiras, estará dispuesto a decir grandes mentiras. Sí, así es. El que roba algo pequeño, luego estará dispuesto a robar algo mucho más grande. El que se abstiene de cometer pequeñas faltas, estará dispuesto a abstenerse de cometer grandes pecados. Si estás dispuesto a adulterar tus papeles, por ejemplo, para recibir beneficios del gobierno, estarás dispuesto también a cometer otros
muchos engaños. Y lo más terrible es que te dará luego lo mismo hacerlo. Te acostumbrarás a ello. Encontrarás que es legítimo, que es lo correcto. Y lo más increíble es que te seguirás creyendo un buen cristiano. Seamos veraces. No andemos mintiendo, no andemos defraudando en las cosas pequeñas. A mí como médico muchas veces me llegan cristianos solicitándome licencias falsas porque quieren hacer un trámite. Hace mucho tiempo atrás me acuerdo que llegaron como 2 o 3 de una iglesia a pedirme licencia médica porque tenían que ir a un congreso al sur del país y querían ausentarse de su trabajo mintiendo. Imagínate, un congreso cristiano de desarrollo, de crecimiento personal. ¿Y cómo iban a obtener ese permiso? Querían una licencia médica falsa para poder ir a aprender sobre cómo ser un mejor cristiano. Es increíble, hermano, cómo nos podemos engañar a nosotros mismos. Dijo el Señor, y si en lo ajeno, a ver, veamos, Lucas capítulo 16, versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿qué nos confiará lo verdadero? Si en el dinero, si en las riquezas llamadas injustas, eres un mal administrador y roba. No pretendas que Dios te confíe ministerio importante o te conceda dones espirituales magníficos. Si en las cosas cotidianas de la vida eres infiel, difícilmente Dios te confiará asuntos espirituales de gran envergadura. Si fuiste tacaño, mezquino con tu dinero, con tus bienes, Dios te asegura que no te confiará sus asuntos que son muchísimos más valiosos y quedarás excluido de ellos por no ser fiel a Dios con tus riquezas pequeñas. En este sentido, aquellos que son líderes de la iglesia de Dios deben ser buenos administradores de su propio dinero. Si una persona no puede ser fiel delante de Dios, si una persona no puede ser fiel delante de Dios con el dinero que Dios le da personalmente, sea poco, sea harto, ¿cómo puede ser fiel en asuntos mayores como el cuidado de las personas? Veamos el ejemplo de David. David aprendió a ser un guerrero valiente de Dios cuando era un muchacho pastor de ovejas. Y recuerden ustedes que solo con una honda y 5 piedras enfrentó al gigante Goliat y lo venció. ¿Por qué? ¿Para qué? Para dejar en alto el nombre de Jehová de los ejércitos, que estaba siendo burlado. Más tarde David fue un guerrero valiente, que atrajo tras sí a otros hombres valientes, que le acompañaban y buscaban honrar el nombre de Dios. Y Dios lo eligió para ser rey de Israel, en todo el gran reino, porque había sido fiel con lo poco que tenía. Cuando el Señor requirió un líder fuerte, tenía ya visto a este muchachito pastor, que desde joven, en lo pequeño, era fiel, y le creía a Dios, y amaba a Dios en su pobreza, y quería honrar el nombre de Jehová de los ejércitos. Debemos aprender mucho, hermano. Los líderes de la iglesia no deben desear dinero, ni bendiciones materiales, ni prosperidad como algo principal, para nada. No están puestos allí para crear templos gigantes, mega iglesias, ni generar mucho dinero. Hoy día le llaman sembrar semilla. Así le llaman. Trae tu semilla a la iglesia. La palabra de Dios dice que la semilla es la palabra de Dios. La explicó el mismo Señor Jesucristo, la parábola del sembrador. Pero hoy día hay muchos que están confundidos en eso y están confundiendo a la gente. Eso no es lo verdadero, hermano. Estamos siendo evaluados de cómo manejamos los recursos que Dios nos ha dado. No qué tan grandes son nuestros recursos, ni qué tan grandes son nuestros edificios en donde nos congregamos, sino si participamos obedientemente en el reino de Dios. Y los que son pastores, si pastorean correctamente las ovejas de Dios. Y dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 16, versículo 12, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿qué nos dará lo que es vuestro? El Señor nos quiere hacer meditar estas cosas.
Todas nuestras riquezas terrenales pertenecen a Dios. Sí. Y las estamos administrando en este corto tiempo. Si somos fieles en lo ajeno, será un buen currículum para que Dios nos entregue cosas mayores que pertenecen al reino de los cielos y que nos darán grandes beneficios espirituales. Dios está probando hoy día al hombre al entregarle dinero para ver quién pasa al siguiente nivel, que es entregarle los negocios más valiosos del Padre Celestial. Una pregunta. ¿Estás siendo fiel en lo que Dios te ha dado y en el Evangelio que te está confiando? ¿Estás siendo fiel en lo poco? Lucas capítulo 16, versículo 13, dijo finalmente el Señor: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. De eso se trata. No debemos servir a dos señores, y esto habla de la relación de esclavo y amo, de esa relación. Un esclavo no puede tener más que un amo. Esto no habla de alguien que tiene dos empleos diferentes, porque es verdad, si tú tienes dos empleos diferentes, tienes dos señores. Pero esto habla de la relación esclavo y amo. Un esclavo no puede pertenecer a dos amos al mismo tiempo. Uno solo es su dueño. ¿Qué pasa, hermano? Que alguien puede tener mucho dinero y amar intensamente a Dios, porque no tiene puesto su corazón en las riquezas que posee. El tener mucho dinero no significa que está lejos de Dios, ¿no? Es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, pero alguien puede tener mucho dinero, pero no tener su corazón allí en la riqueza. Alguien puede tener, por el contrario, muy poco dinero, pero no ser capaz de amar a Dios, sinceramente. ¿Por qué? Porque su principal motivación, su principal anhelo, las 24 horas del día, es ganar dinero. Jesús dice que no se puede servir tanto al dinero como a Dios. No, son contradictorios. O te dedicas al servicio a Dios o te dedicas a ganar más y más dinero. Los mismos hipócritas que dicen que aman a Dios, fíjate que dicen que no tienen tiempo para servirle. Los mismos hipócritas que dicen que aman a Dios y que desean estar en los negocios del Padre Celestial, dicen que no tienen tiempo para estar en los negocios del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque están metidos en sus propios negocios. Y luego se autodenominan creyentes en Dios, pero no hacen su voluntad. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dijo el Señor. Algunos piensan que solo porque no son ricos, no son esclavos del dinero. No, no es así. Pero no tienes que ser rico para servir a las riquezas. Los pobres tienen igual potencial para la codicia y la avaricia como los ricos. Es importante el lugar que ocupe el dinero en tu vida. ¿Qué lugar ocupa el dinero? Nos habla del señorío de Cristo en la vida del hombre. Debemos usar nuestros recursos, hermanos, con sabiduría, porque son de Dios, son recursos prestados, no son de nosotros. Nos vamos de este mundo, no nos podemos llevar absolutamente nada, ni los calzoncillos nos sirven en el mundo venidero. El dinero, hermano, puede usarse para bien o para mal. Enfoquémonos en usarlo entonces para hacer el bien. Sabe que el dinero tiene mucho poder, claro que sí. Y por ello muchos se afanan en adquirirlo y acumularlo. Dicen que el dinero no hace la felicidad, pero sí la financia, dicen los incrédulos. De ahí que debemos usarlo con precaución. Debemos usar nuestros recursos materiales de tal forma que fomenten el servicio a Dios, que fomenten el amor y la misericordia al prójimo. El dinero, hermano, tiene poder de ocupar el lugar de Dios, de desplazarlo del primer lugar. El dinero puede convertirse en el señor de cualquier persona, sea rica o sea pobre. Es nuestra actitud. La actitud hacia el dinero, una señal de la sumisión ante Dios, o que somos rebeldes, que estamos en su contra. ¿Y cómo puedes descubrir si eres esclavo del dinero? Bueno, si estás preocupado todo el tiempo por él, en adquirirlo. Si la inmensa cantidad de horas que dedicas semanalmente, que tienes semanalmente, la dedicas sencillamente a obtener más y más dinero. Mucha pregunta que podría hacernos entender si realmente somos esclavos del dinero. ¿Te cuesta dar dinero? ¿Te cuesta ofrendar? ¿O te llenas más la cabeza de cosas de excusas contra la ofrenda?
Porque si te cuesta dar dinero, te cuesta ofrendar, puede ser que amas más tu dinero que a tu prójimo que lo necesita. ¿Das generosamente o lo haces para que Dios te bendiga y te dé 100 por 1, como dicen, y te dé más dinero? Puede ser que si das de esa manera pensando que Dios te va a bendecir 100 por 1, es que estás sencillamente humillado ante el dinero y no ante Dios. Porque estás pensando en lo que Dios te va a devolver con creces. Y si eso es lo único que piensas, es porque refleja que amas el dinero más que la ofrenda que hiciste. ¿Usas la mayor parte de tu tiempo preocupándote por tus bienes y posesiones materiales? Si no tienes tiempo para orar, si no tienes tiempo para leer la Biblia, para escudriñarla, para oír predicaciones, para congregarte, para servir a Dios en diversos ámbitos, y dices que es porque estás muy ocupado trabajando, es porque tu Dios, sí, tu Dios es el dinero. Vives endeudado, gastando y consumiendo más de lo que puedes generar. Ten cuidado, estás siendo avaro. Y la avaricia es una forma de idolatría. La avaricia es una forma de idolatría, dice la palabra de Dios. Tu ídolo es el dinero. Y lo que puede dar está tan turbado que gastas más de lo que tienes. La palabra, la palabra dice que el que debe es siervo del que le presta. Proverbios 22:7 Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Si vives endeudado, tu Señor es quien te presta el dinero y no Dios. Sí, no Dios. Tu Dios es el que te prestó el dinero. Ese es tu Dios. El dinero, hermano, es un amo poderoso y engañador. Te promete éxito, te promete poder, control. Como dicen los incrédulos, el dinero no hace la felicidad, pero la financia. Son muy escasos, hermano, los que verdaderamente logran tener éxito en esto. La mayoría vive terriblemente ocupado cada día, sin poder lograr tener éxito, poder y control. Las grandes fortunas pueden lograrse de verdad de la noche a la mañana, pueden perderse también de la noche a la mañana. Pero no hay riqueza, hermano, no hay riqueza que compre 100% salud, que compre 100% la felicidad, que compre vida eterna. Dios, hermano, es dueño de todo. Es dueño de tu salud. Él puede mantenerte saludable, puede mejorarte de tus enfermedades. Cuando ingresas a la vida plena del reino de Dios y conoces a Cristo, entiendes qué es lo que significa la verdadera felicidad, qué es lo que significa el gozo. No hay nada mejor que dejar que Jesucristo sea nuestro Señor y sus siervos, sabemos, tendrán paz y seguridad ahora y siempre. ¿Cómo puedes saber a quién sirves, si a Dios o al dinero? Si estás dispuesto a sacrificarte, a levantarte temprano, a trasnochar, a ocupar muchas horas semanales en trabajar, pero ya no tienes para nada la misma disposición para orar, leer la palabra, congregarte, oír este tipo de predicaciones, hacer obras de caridad, prestar servicio en los asuntos que el Señor te ordena, etcétera. Si tú te sacrificas por el bien del dinero, pero no te sacrificarías por el bien de Jesús, no te engañes a ti mismo. El dinero es tu Dios, tu trabajo es tu Dios. No es ese Señor, no es el Señor Jesús, aunque le llamemos al Señor Jesús. Si el que manda y ordena las actividades del mes solo es el horario de trabajo para ganar dinero, pero no disponemos de ningún plan de trabajo para servir a Dios. No somos previsores. El Señor de nuestra vida es el dinero. Jesús no es nuestro Señor. Jesús no es nuestro Salvador realmente. Si no hay transformación en estas materias esenciales, no hay verdadera obra salvadora. Si no hay vida nueva, si no hay nuevo nacimiento, si no hay vida eterna, es porque no hemos cambiado. Seguimos siendo los mismos. Si seguimos sin ser transformados en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en realidad no somos salvos, solo somos religiosos. Estamos engañados. El Señor, hermano, es muy duro en esta palabra. Quiere hacernos entender con el tema del dinero y del trabajo si realmente estamos haciendo previsión para el futuro. Quiere que nos demos cuenta que si somos mayordomos, infieles y deshonestos,
estamos siendo negligentes en nuestra función. Porque llegará pronto el día en que se nos pedirá cuenta de cómo usamos nuestra vida, en qué invertimos nuestro tiempo, en qué invertimos nuestros esfuerzos, nuestros recursos, si fuimos fieles en lo poco y quién era realmente nuestro Dios y Señor. Entonces, si fuimos previsores, si invertimos para el Señor, si Él fue nuestro Dios y Señor de nuestra vida, entonces grandes asuntos se nos confiará en la parte celestial, dice el Señor, en las moradas eternas. Porque seremos hallados aprobados en cómo manejamos nuestra vida acá en la tierra. Si en lo poco fuimos fieles, en lo mucho también el Señor nos pondrá. Somos peregrinos sobre esta tierra, nos queda un poco de tiempo de caminar por este mundo y luego ya no estaremos. Somos seres de paso. Al igual que el mayordomo, estamos muy pronto para que se nos pida cuenta. Algún día nos enfrentaremos a un juicio. Se nos pedirá cuenta de cómo trabajamos como mayordomo, de todo lo que se nos prestó, de todo lo que no se nos pasó para que lo administráramos, del dinero que nos fue confiado. Y se definirá cuál será nuestro destino final y se revisará nuestra situación como creyentes y si lo hicimos lo suficientemente bien como para ser aprobados. Si Jesús fue nuestro Señor, si Jesús fue nuestro Salvador, tendrá que haber una obra transformadora en nosotros. Si el mayordomo deshonesto pudo ser previsor para su incierto futuro, ¿cuánto más no deben serlo los hijos de luz, que sabemos lo que nos espera? ¿Qué haremos con el tiempo que tenemos? ¿Dejaremos que las cosas sucedan y no tomaremos ninguna previsión y estaremos ahí como un niño sin saber lo que le espera el día de mañana? El Señor nos ayude a comprender nuestros errores. Todos cometemos errores, hermano. Todos, todos hemos pasado por tiempos malos en que andamos medio perdidos. Decimos que estamos muy bien, que administramos muy bien los asuntos del Señor, pero muchos de nosotros estamos bastante tiempo haciendo cosas que no corresponden. Ojalá el Señor abra nuestros ojos a través de esta predicación y podamos entender que el Señor nos ha confiado asuntos, dones, talentos, hasta el dinero poco o mucho que tengamos, para que lo usemos bien, para el beneficio del reino de Dios, para ayudar al que está afligido, necesitado. Cómo usemos lo que Dios nos ha dado será determinante en los próximos pasos que dará el Señor, porque si somos fieles en las pocas cosas que el Señor nos ha dado, el Señor nos va a brindar, por supuesto, mucho más carga y mucho más funciones, porque si hemos sido fieles en las pocas cosas, por supuesto que Él estará contento y nos dará muchas mejores funciones y tendremos más responsabilidades porque hemos sido fieles en las pocas responsabilidades que tuvimos en un comienzo. Si hemos hecho mal las cosas, hoy es el día de cambiar, hoy es el día de pedirle perdón al Señor y de comprometernos con Él. Gracias, Señor, porque a través de lo que hacen a veces los incrédulos, como este mayordomo deshonesto, infiel, nos hace meditar también en que nosotros, que se supone que somos los hijos de luz, que tenemos claras las cosas, que tenemos la verdad, que sabemos lo que nos espera, que sabemos que hay juicio final, que sabemos que estamos con un Dios que espera de nosotros y a veces actuamos negligentemente. Señor, ayúdanos a corregir nuestros errores, abre nuestros ojos de lo que estamos haciendo mal. Y si estamos viviendo una vida endeudado y sirviendo al Señor dinero, Señor, ablanda nuestro corazón en esos aspectos y haznos más dadivosos, generosos. Ayuda a comprender que no lo hemos sido hasta el momento. Ayúdanos, Señor, a entender que estamos hablando de cosas serias
que nos estás observando y que, por supuesto, como padre, quieres que seamos hijos responsables. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.